Estamos llevando los miércoles antropología bíblica y sus aspectos pastorales. Bien, antes de entrar, hermanos, al desarrollo del tema de hoy, que muchos suponen que ya lo conocen, la imagen de Dios en el hombre. Sin embargo, quiero que notes la importancia que ha sido llevar todo lo que hasta aquí hemos venido haciendo. Ustedes recuerdan que cuando comenzamos la serie vimos la introducción, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, hablamos de por qué importa esta doctrina, que dentro de las 9 principales del estudio de la teología general es una de las 9 principales. Esto importa porque ustedes deben recordar que es importante porque depende de esta doctrina muchas otras que son importantes. Por ejemplo, ¿cuál? La del pecado, ¿verdad? La doctrina de la creación, como hemos estado viendo, vemos en la mañana, el domingo, en la escuela bíblica. Esto tiene una afectación en la relación de Dios con los creyentes. Tiene que ver en la comprensión de la naturaleza del hombre. Tiene que ver en la explicación de la cristología y otros más. Así que no es meramente una doctrina, bueno, que lo estudiamos anexada a otras que importan más, no hermanos. Luego vimos la importancia de comprender que los 6 días de la creación son días literales. No hay teoría de la brecha, no hay teoría de del día era, no hay teoría del marco referencial o teórico, no hay esas teorías que más bien defenestran la idea de la escritura. Vimos luego la composición, y ahí entramos en materia, la composición del ser humano. No hay tricotomía, en la Biblia encontramos dicotomía. No esa dicotomía platónica, ¿no?, la que enseña que el alma preexistía, ¿no?, eternamente como una idea pura y que luego encontró a un cuerpo y se reintegra el cuerpo, y cuando el cuerpo muere vuelve otra vez a su estado celestial. No es como una idea de Orígenes, ¿no se acuerdan ustedes? Que el alma preexistente pecó en algún punto de la historia eterna, ¿no?, y fue castigada y enviada a un cuerpo. De ahí que el dualismo católico griego, el cual se enfrentó el apóstol Pablo en los Corintios, enseña que el cuerpo es malo y el alma es buena. Y como el cuerpo es malo, entonces haga usted lo que quiera con su cuerpo, porque el alma nunca peca, ¿no? Es impecable. Vimos entonces que el ser humano está formado de una parte espiritual y una parte material. Cuerpo y alma o espíritu es un equivalente que vemos en la Biblia. Lo mismo que se predica del alma se predica del espíritu, así que es una equivalencia. Y vimos la semana pasada el alma del hombre y sus relaciones, el origen del alma, la inmortalidad del alma, y ahí la idea que yo les pedí que se lleven a casa es que el ser, el hombre, como el ente que Dios crea de su propia mano, está formado de alma o espíritu y cuerpo, pero que ambos aspectos del hombre son inseparables. De manera que lo que afecta al cuerpo afecta al alma y lo que afecta al alma afecta al cuerpo. Pastor, ¿me puede explicar? Eso es un misterio, ¿verdad? La psicología se abroga que puede explicarlo, pero la escritura nos muestra que es un misterio. Pero sí nos muestra la realidad de que la parte inmaterial y la material del hombre tienen una relación inexplicable. No hay ni un solo teólogo que se ha atrevido a explicar, porque la Biblia no nos da los fundamentos para ello, pero sí creemos, porque está en la Biblia, que hay una relación, hay una unidad, es inseparable. Así que en esa teología correcta no puedes separar tu cuerpo por un lado, tratar tu cuerpo como un asunto aislado del alma, y tampoco inverso, el alma aislado del asunto del cuerpo. Siempre van unidos, una composición inseparable. ¿De acuerdo? Ahora, hoy día, hermanos, con esto en mente, tengan en mente por favor, vamos a ver, no meramente como una aplicación, esto sí es doctrina, ¿ya? Este va a ser la única vez que en esta serie use doctrina. Vamos a ver qué es la imagen de Dios en el hombre como doctrina. Bien, leemos por Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, pasaje, ¿no?, que por excelencia nos da la base para el estudio. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, hasta el segundo capítulo del Génesis, recuerden que todavía no ha entrado el pecado al mundo, ¿verdad? Es más, este segundo capítulo termina así: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Todavía entonces no había entrado el pecado. Adán y Eva aún estaban en su estado original. Quiero que eso lo tengan bien claro. Adán y Eva estaban aún en su estado original, o sea, en el estado en el cual fueron creados por Dios. Ya luego, en el tercer capítulo, nos narra Moisés en esta carta que viene la caída del hombre. El hombre cae en pecado. Viene la caída y muchas cosas, por no decir todo, cambian ahora. Viene, el hombre cae y cambia la relación entre Adán y Dios. Cambia la relación entre Adán y su prójimo, en este caso Eva. Cambia la relación entre Adán y toda la creación, todo lo creado. O sea, hay un cambio luego de la caída del hombre en pecado. Luego que el pecado entra al mundo, cambian todas las cosas. Todo cambia. Ahora, lo único que no ha cambiado es Dios, ¿verdad? Él es inmutable. Él es independiente, Él es autosuficiente, o sea que lo que su creación hace o deja de hacer no le afecta en nada al ser de Dios. Él es inmutable, Él es independiente a su creación, Él es autoexistente, Él es autosuficiente. Así que la caída del hombre afectó en muchas cosas y terriblemente, pero no le afectó a Dios en su ser, pero sí afectó terriblemente a la creación. Veamos, mis hermanos, entonces, ¿qué significa la imagen de Dios en el hombre? Una vez más, y creó Dios, dice la última parte del texto leído, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Primera cosa, hermanos, ninguna criatura, como dijimos el domingo en el tema creación, ninguna criatura de la creación de Dios tiene la dignidad, tiene la responsabilidad que tiene el hombre. ¿Esto por qué, pastor? Esto a causa de que esta criatura, el hombre, ha sido creado a imagen de Dios. Esto no lo tienen ni los animales ni los ángeles, aunque estos últimos sí tienen más poder que el hombre, pero no fueron creados a imagen de Dios. Ese privilegio es el honor más grande que tiene una criatura, es llevar la imagen de Dios. Y ese honor, hermanos, solamente lo tiene el hombre. Ahora, ¿qué significa entonces ser creados a imagen de Dios? Primero, hay que resolver una cuestión. Primero, hay que resolver una incógnita que siempre está presente cada vez que uno viene a esta doctrina. ¿Cuál, pastor? Si la imagen o el término imagen y el término semejanza son cosas diferentes. O sea, una cosa es imagen y otra cosa es semejanza. Noten, hermanos, que en el texto bíblico que hemos leído no dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Como que si se tratase de dos cosas diferentes. Lo que dice el texto es hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a la semejanza de Dios. O sea, hermanos, lo que encontramos aquí es que ese conforme a la semejanza es otra forma de decir a nuestra imagen. En otras palabras, conforme a la semejanza de Dios, está enfatizando el hecho de que el hombre es creado a imagen de Dios. O sea, es un énfasis.
que el término imagen y semejanza vienen de palabras diferentes en el arameo, selem y debut, pero no significan cosas diferentes, sino que son dos sinónimos. O sea, ambos términos expresan lo mismo, o sea que son intercambiables en este libro de Génesis. Con estos dos términos entonces, que son sinónimos, semejanza e imagen, Moisés está enfatizando el hecho de que el hombre es parecido a Dios. La raíz, hermanos, de la expresión a imagen de Dios significa tallar, o sea, darle forma a algo. Por lo tanto, hermano, cuando dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a la semejanza, lo que está indicando es tallemos al hombre como nosotros. Tallemos al hombre como nosotros. Se supone que el resultado entonces de esta creación a la cual Dios llamó hombre fuera como Dios, en el sentido de parecerse a Dios, y así fue, mis hermanos. Ahora, hermano, el hombre entonces, tal como fue creado de manera original, por eso que dice el hincapié de que acá estamos hablando antes de la caída del hombre, el hombre que fue creado se parecía a Dios, obviamente que no en el sentido físico, ¿verdad? Porque Dios, ¿qué es? Es espíritu. Así que no viene por el asunto físico, que si tiene la nueva morfología, no, hermanos, sino que se parece a Dios, representa a Dios en el sentido que expresa en sus relaciones el carácter de Dios. Aquel que miraba entonces, o aquel que podía mirar al hombre en el jardín del Edén antes de la caída, tenía que ver en el hombre un reflejo de Dios. Aquel que miraba a ese hombre, repito, antes de la caída, tenía que ver en esa criatura, porque lleva la imagen de Dios, un reflejo de Dios. Cito al pastor Greg Nichols, dice lo siguiente: el significado básico de la palabra hebrea que traducimos como imagen, dice él, quiere decir réplica o representación visible. Por otra parte, sigue diciendo Nichols, la expresión que se traduce a semejanza apunta a lo mismo, porque la raíz de esa palabra es ser como alguien. Semejanza es ser como alguien. Fuimos creados por Dios, tallados por Dios, de tal manera que fuéramos como Él. Sigue diciendo Nichols, con toda la creación compartimos el hecho de que venimos de las manos del mismo y único Hacedor, el Dios Trino, pero nos diferenciamos del resto de la creación, tanto visible como invisible, en que somos los únicos creados a la imagen de Dios. Dice él, es cierto, y eso lo afirma la Escritura, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es cierto, dice Nichols, que la creación, como dice Pablo en los Romanos, hace visible aspectos del Dios invisible, ¿no? Su eterno poder y deidad. Pero con todo y eso, solo el hombre, tal como fue creado al principio, reflejaba a Dios mismo de una manera que la creación restante no la podía hacer. Porque solo esta criatura diminuta, el hombre, contaba con la grandeza y dignidad dada por Dios de ser creado a imagen de Dios. Ahora, hermano, sea lo que sea entonces que usted defina lo que es imagen de Dios, lo cierto es, lo que está claro es que el hombre, y solo al hombre, como fue creado al principio, mostraba y reflejaba a Dios, representaba a Dios de una manera única y de una manera especial. Ahora, hermano, ¿por qué insistimos que esto fue al principio de la creación?
Porque con la entrada del pecado al mundo, esto cambió, mi hermano. Esta realidad cambió. Entonces, para recordar, la expresión hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a la semejanza son expresiones sinónimas, ¿de acuerdo? Y está indicando que Dios hizo al hombre, talló al hombre parecido a él, de tal manera que el hombre en el principio reflejara a Dios y representara a Dios de una forma que ninguna otra criatura lo podría hacer. Ahora, hermanos, pastor, nos da más pistas la Biblia respecto a cuál o a qué se refiere este parecido del hombre a Dios. Nos habla la Biblia más específicamente cuál es esta imagen de Dios en el hombre. Los hermanos que nos precedieron, los antiguos creyentes, los autores, por ejemplo, del artículo de Hegel, de Westminster, los bautistas particulares, autores de nuestro artículo de fe de Londres de 1689, encuentran y entienden en la Escritura que cuando encontramos en la Biblia el término imagen de Dios en el hombre, apunta a tres características: conocimiento, justicia y santidad. Repito, nuestros hermanos que nos precedieron entendieron que las Escrituras daban más pistas respecto a lo que significaba la imagen de Dios en el hombre. Y ellos vieron en las Escrituras que significaba que el hombre, a imagen de Dios, significa que tiene conocimiento, justicia y santidad. Leamos el capítulo 4 del artículo de fe nuestro, del párrafo 2. Textual dice ahí: después que Dios... Ahora, algunos ni se han enterado que esto está porque no lo leen. Después que Dios... pastor, no sé qué es imagen. Ahí está, lee el artículo de fe, hermano. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para lo cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios. Y mira lo que dicen los puritanos: en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Esto está apuntando al hombre en su estado original, insisto, y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Ahora, estos creyentes que nos precedieron no solo restringieron la imagen de Dios en el hombre al conocimiento, justicia y santidad. En breve vamos a ver a qué más apuntar. Pero lo cierto es que encontramos en todo el argumento de la Biblia que el hombre fue creado al principio bueno. El hombre fue creado al principio bueno por Dios. Eso dice, ¿verdad? Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo es, hermanos? Recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así que Adán y Eva, hermanos, no fueron creados, como algunos dicen, ¿no?, moralmente neutros, o sea, ni buenos ni malos. No, esa no fue la forma de creación del hombre. El hombre no fue creado en una inocencia original, como que si fuese una tabla rasa en blanco y luego iba a aprender según su entorno. No, ese no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Adán y Eva fueron creados buenos, moralmente hablando, que fueron creados por Dios con una disposición hacia Dios y hacia su santa ley. Cito a Herman Bavinck, este hombre, siguiendo la tradición reformada, dice él, ahora, acá hay un término clave, hermanos, atentos: la bondad para un ser humano
consiste en la perfección moral, en completa armonía con la ley de Dios, en un ser santo y perfecto como Dios mismo. Escucha, hermano. Si el hombre fue creado bueno, debe haber sido creado con justicia original. Esa palabra es la más importante del día de hoy. Repito, dice este hombre que sigue la fe bíblica reformada: si el hombre fue creado bueno, debe haber sido creado con la justicia original. Ahora, pastor, ¿por qué es tan importante este término que usa este hombre, este teólogo? ¿Por qué es importante la afirmación de que el hombre fue creado con justicia original, que hace parte de la imagen de Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque estamos viendo, hermanos, el estado original de Adán y Eva, o sea, cómo fueron creados por Dios, que fueron creados buenos. Y estamos preguntándonos, ¿qué es la imagen de Dios en el hombre? Y hemos leído que el artículo de fe habla de que la imagen de Dios en el hombre es conocimiento, justicia y santidad. Y hemos leído que la tradición reformada lo expresa con el término justicia original. En otras palabras, cuando la tradición reformada usa el término que dice Baden, ¿no? El término original justicia es igual que lo que comprende conocimiento, justicia y santidad. ¿De acuerdo? O sea, cada vez que yo use el término, me refiero a que el hombre fue creado con conocimiento, justicia y santidad. Ahora, surge una pregunta, ¿verdad? Pastor, entonces, ¿significa esto que cuando estamos hablando de la imagen de Dios con la que el hombre fue creado, estamos indicando que eso solamente fue originado en justicia original? En parte. Ahora, esta es la parte más complicada que hay que entender para poder comprender bien esta doctrina. La justicia original, o sea, conocimiento, justicia y santidad, sí hace parte de la imagen de Dios en el hombre, pero no lo abarca todo. O sea, la imagen completa de Dios en el hombre, en otras palabras, no solamente es conocimiento, no solamente se trató de justicia y santidad. Entonces, hay que desarrollar este concepto. ¿A qué se referían los reformadores, los teólogos reformadores acerca del término? Pues vamos a explicar eso. ¿A qué apunta el término? Cuando yo quiero comprender lo que es imagen de Dios, debo acudir a lo que siempre se ha comprendido en la fe histórica al respecto. Porque actualmente lo usan para cualquier cosa, ¿no? Que el ser humano es un Dios junior, que el ser humano tiene igual dignidad que los animales, en fin. O sea, hay una distorsión peligrosa. Justicia original, entonces, es lo que se ha entendido a lo largo de la historia como que el hombre fue creado con conocimiento, justicia y santidad. Ahora, la pregunta seguramente es, ok, pastor, ¿y cómo llegaron estos hombres a esa conclusión? Demuéstrenme bíblicamente, entonces, cómo llegaron a esa conclusión. Y aquí, hermano, toca hacer junto con usted una exégesis al respecto. Ahora, mira cómo llegaron a esta conclusión estos hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 10, leemos, está en la pantalla, o leen tu Biblia, dice: y revestidos del nuevo hombre, ¿verdad? El cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea Dios, se va renovando hasta, ¿qué dice, hermanos? El conocimiento pleno.
Ahora, quiero que veamos qué está diciendo acá el apóstol Pablo. Pablo está indicando que los cristianos se revisten del nuevo hombre, ¿de acuerdo? Y este nuevo hombre a la cual está yendo el creyente a ser convertido, dice que es conforme a la imagen del que los creó, o sea, conforme a la imagen de Dios. O sea, lo que Pablo está entendiendo aquí es que ese cristiano que es revestido del nuevo hombre, y el nuevo hombre es conforme a la imagen de Dios, o sea, en otras palabras, ese cristiano es alguien que se está revistiendo del nuevo hombre, o sea, está recuperando progresivamente la imagen de Dios, ¿de acuerdo? El hombre está recuperando progresivamente una imagen. ¿De quién? Del que lo creó. ¿Quién es él? La imagen de Dios. Pero fíjense ustedes que en el texto dice que este nuevo hombre que se va renovando a esa imagen, lo está haciendo, ¿a qué dice? Al conocimiento pleno. O sea que esa imagen de Dios a la cual el creyente está acercándose de forma progresiva, hace parte ¿de qué? Del conocimiento pleno. Entonces, la imagen de Dios, aquella con la que fue creado de forma original, es o hace parte ¿de qué? Del conocimiento pleno. Entonces, de ahí obtengo un elemento. Ser creado imagen de Dios, justicia original, es conocimiento pleno. Pastor, ¿y de dónde sacaron eso de justicia, santidad? Efesios 4, versículo 24. Ahora veamos aquí dónde aparecen los otros dos elementos. Dice Pablo ahí, y vestidos del nuevo hombre. Es un texto paralelo a lo que ya hemos leído, hermano. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. O sea, ¿para qué me revisto? Para ser a la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios, ¿qué es lo que tenía según este texto? Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se dan cuenta? O sea, la imagen de Dios, la original, es conocimiento pleno, justicia y santidad de la verdad. O sea, cuando Pablo se refiere a esa imagen de Dios, la que gozaba Adán antes de la caída, es conocimiento, es justicia y es santidad de la verdad. Eso es lo que ha explicado a lo largo de la historia la ortodoxia. El hombre fue creado con justicia original. Pastor, ¿qué significa eso? Conocimiento, justicia y santidad. Ahora, algo, hermano, que realmente me sorprendió la lucidez con la que Calvino expresa esto, es que los ortodoxos incluso veían que esa justicia, no confundir con la justicia imputada. Cuidado, esta justicia no es lo que se te imputa a ti para que seas justo delante de Dios cuando creíste en Cristo. No, esto es una justicia práctica. Calvino decía que esta justicia práctica corresponde a la segunda parte de la tabla de la ley. O sea, todo lo que tiene que ver con la relación con el prójimo. Y la santidad tiene que ver con la primera parte de la ley, la relación con Dios. Ahí dejé un gráfico, ¿ya? Cito a Calvino en su sermón número 30 acerca de la carta de los Efesios, dice esto: al Pablo decir en justicia y santidad, él entiende por justicia la integridad, la rectitud, a fin de que nos comportemos con nuestros prójimos sin fraude, sin malicia y sin perjuicio, dando a cada uno lo que es suyo. O sea, está indicando que cuando Pablo habla de esa justicia, la que tenía al principio,
se refiere a una justicia práctica, o sea, a sus deberes con su prójimo. Pero dice Calvino, pero no es suficiente que los hombres tengan su derecho, sino que Dios también tenga el suyo. Es necesario que la santidad, ahora habla santidad, esté unido a la justicia, porque las dos tablas de la ley son inseparables. Y bajo esta palabra santidad, Pablo ha entendido todo lo que pertenece al servicio a Dios. O sea que santidad lo coloca en la primera tabla, donde habla la relación con Dios, y esta justicia práctica lo coloca en la segunda tabla. O sea, la rectitud con la que funciona y obra el hombre para con su prójimo. Esto, hermano, que suena complejo, complicado, es lo que ha creído la fe reformada, es lo que ha defendido la ortodoxia, que Adán y Eva, al ser creados a imagen de Dios, tenían un conocimiento verdadero, tenían un conocimiento correcto de Dios y de su ley, actuaban según su comprensión plena, o sea, actuaban con justicia y con santidad. De ahí que dice Pablo, en justicia y santidad de la verdad. Comprendían plenamente, comprendían lo que Dios estableció, comprendían su ley, consecuentemente a eso actuaban en justicia y santidad. Justicia y santidad de la verdad. Sé que es un poco complicado para algunos, dije que es doctrina, no es algo práctico, bueno, es importante que sepas qué es la imagen de Dios. Ahora, pastor, entonces, otra vez pregunta, ¿qué significa entonces, hermanos? ¿El hombre fue creado a imagen de Dios? Hasta aquí podemos definir, pastor, que el hombre tenía ¿qué cosa? Conocimiento correcto de Dios y de su ley, desde el mismo momento que el Hacedor sopló vida en él. Ahora, que el hombre, como conocía, se regocijaba en ese conocimiento y actuó conforme a ese conocimiento. Desde el mismo instante que Dios sopló vida, conocimiento, justicia y santidad en la verdad. En otras palabras, justicia original. Ahora, mira lo que dice, o escucha, perdón, lo que dice Anthony Joaquima acerca de este entendimiento bíblico de lo que es la imagen de Dios en el hombre. Dice Joaquima, y acá, agárrese bien, la imagen de Dios, acá no va a volar, así que, la imagen de Dios en el sentido más restringido. Pastor, ¿cómo? Dice, la imagen de Dios en el sentido restringido, ahora vas a comprender a qué se refiere con restringido, pero, pastor, ¿qué? ¿Acaso hay otro sentido de la imagen de Dios que es más amplio? Sí. Joaquima usa el término la imagen de Dios en el sentido más restringido. Pastor, otra vez pregunto, ¿esto significa que hay una imagen de Dios en un sentido más amplio? Sí, sí lo hay. Y esa es la comprensión de la ortodoxia. En un sentido restringido de la imagen de Dios es otra forma de referirse a la justicia original, o sea, conocimiento, justicia y santidad. Pero hay otro sentido de la imagen de Dios en el hombre, es un sentido más amplio. Y si yo comprendo ambos sentidos, por fin voy a comprender todos los aspectos de la imagen de Dios en el hombre. Sigue diciendo Joaquima, dice, la imagen de Dios en el sentido más restringido significa el funcionamiento adecuado del hombre en armonía con la voluntad de Dios
Ahora, a ver, acá hay un esquema. Eso te voy a dar, grandemente. A ver. Pastor, si juntamos todo lo que hasta aquí hemos dicho, ¿verdad? Que cuando Dios crea al hombre, hay dos sentidos que debes entender acerca de la imagen de Dios en el hombre. En este caso, Joaquima habla de el sentido restringido, ¿ya? Pastor, ¿qué significa eso? O sea, lo que ya dijeron, ¿no es cierto?, los reformadores, el artículo de fe, justicia original. O sea, conocimiento, justicia y santidad. Pero también significa, tiene que ver, como dice Joaquima, con la función del hombre, en especial para con su prójimo. Hermanos, ¿y por qué nos importa, pastor, todo esto? Porque lo que el hombre sí perdió, lo que le fue despojado al hombre, esa imagen de Dios que el hombre perdió, es la imagen de Dios en el sentido restringido. Esto fue lo que se le despojó al hombre. Ahora, te pongo más complicado. Hay un dilema teológico acá. Hemos leído, ¿verdad?, dos textos, ¿verdad? Efesios y, ¿cuál? Colosenses. Pastor, en ambos hemos aprendido que el hombre, el creyente, se reviste y va progresivamente, ¿verdad?, siendo a la imagen de Dios. O sea, en conocimiento, justicia y santidad. ¿Sí? Ahora, en esa lectura encontramos que si el hombre debe revestirse, si el hombre debe recuperar, significa que lo perdió, ¿sí o no? Yo no recupero algo que no perdí. Entonces vemos en estos textos que el hombre está recuperando la imagen de Dios, o sea, está recuperando algo que perdió, ¿sí o no? Pero esta afirmación tiene dos problemas serios y graves. Uno, que el hombre no puede perder, escucha esto, la imagen de Dios y seguir siendo hombre. Repito, el hombre no puede perder la imagen de Dios y a la vez seguir siendo hombre. Porque la imagen de Dios no es algo que se le añade al hombre, no es como un apéndice al hombre, no. El hombre es la imagen de Dios. Ojo, así que si el hombre pierde la imagen de Dios, ya no estamos indicando a un hombre, es otra cosa, pero no. La imagen de Dios no se le añade, el hombre es la imagen de Dios. Así que por este principio no puedo afirmar que el hombre perdió la imagen de Dios. Y hay otro inconveniente, que la misma escritura nos dice que aún el hombre caído conserva la imagen de Dios en él. Por ejemplo, Génesis 9, versículo 6, lo leo yo rápidamente, ahí dice, cuando habla Jehová a Noé, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Escucha esto, hermano. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y ya estamos hablando después de la caída. Conclusión, aún el hombre caído lleva la imagen de Dios. Santiago 3, versículo 9 dice, cuando habla de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Y por qué este reclamo? Que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Ves ese problema? ¿Ves ese dilema? Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento afirman que el hombre caído, aún caído, tiene la imagen de Dios. Y es de esto que se percataron los reformadores, pero también se percataron de que también en Cristo la imagen de Dios es recuperada.
A fin de cuentas, pastor, entonces, ¿se perdió o no? ¿Cómo comprendo, pastor, este misterio? ¿Se perdió o no? Porque por un lado, no nos permite la Biblia afirmar que el hombre la perdió, pero también veo que en Cristo el hombre va recuperando esa imagen. Pastor, a fin de cuentas, ¿se perdió o no entonces? Y ahí, hermanos, entra la teología de la iglesia. Los reformadores más capaces vieron este problema y hablaron o acuñaron dos términos, dos sentidos para la imagen de Dios. Una, lo que dijo Joaquima, en un sentido restringido, y una imagen de Dios en un sentido amplio. Hermanos, es gracias a los reformadores que hoy podemos entender esta doctrina, la imagen de Dios en el hombre. Ahora bien, pastor, entonces, explíqueme ahora qué significa la imagen de Dios en un sentido restringido. Bueno, ahí está. Sentido restringido es: el hombre fue creado con justicia original, o sea, con conocimiento, con justicia y con santidad en la verdad. En este sentido, es la imagen de Dios que el hombre perdió. Cuando Adán cayó, fue despojado de esta imagen en el sentido restringido, o sea, su justicia original. Esto es lo que perdió el hombre. El hombre caído, entonces, mi hermano, no lleva la imagen de Dios en el sentido restringido. La perdió, fue despojado de ella. Pastor, ¿cómo sé yo? Como tú no lees tu libro de fe, ahí dice, en el 6º capítulo, en el párrafo 2, dice esto: por este pecado, o sea, comer del árbol prohibido, nuestros primeros padres, escucha, cayeron de su justicia y rectitud original. Eso es. ¿Cayeron de qué? De su justicia original y de su comunión con Dios. Y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muchos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Entonces, en un sentido restringido, el hombre ya no porta la imagen de Dios. Pero hay otro sentido, el sentido amplio, que sí lo porta, pero quedó destruida, quedó distorsionada. Entonces, pastor, explíqueme ahora qué significa la imagen de Dios en el sentido amplio. Cito a alguien que lo va a decir mejor que yo, Luis Berkhoff. Dice lo siguiente, abro comillas: la imagen de Dios no ha de restringirse solamente al conocimiento, justicia y santidad originales, o sea, en el sentido restringido, que fueron perdidas por el pecado, escucha, sino que también incluye elementos que pertenecen a la constitución natural del hombre, o sea, cuerpo y alma. O sea, la imagen de Dios en el sentido ampliado pertenece a la estructura del hombre. En cambio, la imagen de Dios en el sentido restringido a la función del hombre. El hombre funciona y el hombre es. El hombre hace y el hombre es. Lo que hace, lo perdió. La funcionalidad santa, porque conocía y actuaba en verdad, santidad y justicia, la perdió. Pero este sentido de la imagen amplia, que compone su estructura, su cuerpo, su alma, quedó, pero quedó destrozada. Dice Berkhoff:
son elementos que pertenecen al ser humano. Por ejemplo, el poder intelectual, la libertad moral, afectos naturales. Como creado a imagen de Dios, el ser humano tiene una naturaleza racional y moral que no perdió por el pecado y no podía perder sin dejar de ser humano. ¿Qué queda, hermano, si le quito el cuerpo y el alma al hombre? ¿Qué queda? Nada. Hemos visto que van siempre juntos. Así que, a ver, pon en el sentido A ver si comento, digamos. Entonces, la imagen de Dios en el sentido amplio apunta ya no a la función, ya no a la justicia del hombre, apunta a la estructura del hombre. O sea, cuerpo y alma y todas las facultades del alma, intelecto, voluntad, afectos. Y eso quedó, pero quedó distorsionado. Al hombre, cuando cayó, fue despojado de la imagen de Dios en el sentido restringido, pero quedó en él, en el sentido amplio, su estructura, su cuerpo y su alma, y todas las facultades de ellos. Mi hermano, alguien que lo ilustró de forma magistral fue William A. Bracken. He leído bastante, este hombre me encantó cómo lo ilustró. Él tiene un libro donde él empieza a tomar esta doctrina y la ilustra. Aquí él decía, mira, para que entiendan una vez, la imagen de Dios original, dice Bracken, es como un lienzo, o sea, un cuadro, y la pintura que está en él. ¿Sí? O sea, el hombre, cuando fue creado, al principio, así era el cuadro, la estructura, ¿ya? Y la pintura. El cuadro sería, ¿qué cosa? La imagen de Dios en el sentido amplio, ¿sí? El fondo, la estructura, lo que es. Y la pintura, ¿verdad? La pintura sería la imagen en el sentido restringido. El hombre cuando fue creado tenía ambos, era indistinguible, era la imagen de Dios. Pero ¿qué pasó cuando pecó? Se separa, le fue arrebatado, ¿sí? La pintura, lo hermoso, lo que lo identificaba como un ser justo, santo, bello. Le fue despojado la imagen en el sentido restringido. ¿Pero qué quedó? Quedó el fondo, pero dañado. Quedó el marco de la pintura, pero quedó distorsionado, dañado. Ahí está, hermano, para que entiendan eso. Entonces, Bracken lo ve así. Y esto creo que es mucho más sencillo. El hombre, cuando fue creado, era una imagen de Dios perfecta. Era entonces el marco, la estructura y la pintura. Pecó, el marco quedó, o sea, su estructura, cuerpo y alma. Lo que se le quitó fue la imagen en el sentido restringido, o sea, su conocimiento pleno de la verdad, de la ley moral de Dios, su aplicación de verdad, santidad y justicia. Eso es entonces la correcta comprensión de la imagen de Dios. Ahora, no, algo más. No basta solamente con entender la imagen de Dios en el hombre, sino que para que cierres la idea, debes entender el destino de la imagen de Dios en el hombre. Y esto, hermano, tal vez para algunos esto algo nuevo, tiene que ver con el pacto de obras. Los más viejitos acá, los antiguos, ya saben qué es eso, porque ya llegó casi un año de curso. Esto tiene que ver con el pacto de obras. O sea, amado hermano, no basta solamente con preguntarse por qué Adán era lo que era cuando fue creado, sino que en qué se podía convertir Adán. Cito a Barceló en su libro Pacto de Obras. Escucha, te acabo. Adán no fue creado en una condición o estado que podría llamarse gloria. No confundirse, hermano, el estado de Adán no es el estado de
que tú sí vas a disfrutar de eso. Adán no alcanzó ese estado porque él pecó. En otras palabras, Adán fue creado en un estado perfecto, pero que podía ser mejorado. Adán fue creado en un estado cambiante, una condición cambiante. Adán era justo porque fue creado a imagen de Dios, fue creado bueno, pero Adán podía pecar. Su obediencia le hubiera llevado a un estado más alto, un estado inmutable, conferida por Dios, por su voluntad y la bondad condescendiente declarada en el pacto de obras. Adán no fue creado con vida eterna per se. La obediencia de Adán pudo haberle hecho obtener algo con lo que no fue creado. Ahora, pastor, eso es nuevo, ¿no? No, hermano, también está en tu artículo de fe. Capítulo 7, párrafo 1, ya ni que no leemos tantas cosas aquí. Dice ahí, párrafo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, escucha esto, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida. ¿Eso qué es, hermano? La vida eterna, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Tranquilo que vamos a ver otra vez todo el año el pacto de obras y de gracia. Sé que algunos aún no lo entienden, pero hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es importante, hermano, entender esto? Por el consuelo de tu alma. El hombre entonces fue creado a imagen de Dios. Fue creado justo y fue creado santo. ¿Podía caer? Sí, podía caer de ese estado. Es más, ¿cayó? Sí, cayó, pastor. Cuando cayó, ¿qué se comprende que perdió? Perdió la imagen de Dios en el sentido restringido, o sea, su justicia original, o sea, su pleno conocimiento, justicia y santidad por la verdad. ¿Qué quedó? La imagen de Dios en el sentido amplio, o sea, su estructura, la facultad del cuerpo y alma. Hermano, aunque no lo creas, los reformadores nunca quitaron el cuerpo de la imagen de Dios, cosa que hoy se hace, ¿verdad? Siempre vieron al cuerpo como parte de la imagen de Dios, porque es el cuerpo el instrumento con el que Pablo dice que servimos a la justicia. Cuerpo y alma es la estructura, es imagen de Dios que ha quedado en el hombre con las facultades. Usted, mi hermano, debe servir a la justicia con su cuerpo y con su alma. Y acá hay un consuelo, que cuando usted, ya sea que perezca, ya sea que usted muera en su resurrección corporal, no es que usted va a ser igual como Adán, ¿no? Algunos creen, ¿no? En la vida eterna será como aquel Edén, no, hermano, no será como el Edén, no seré como Adán, serás mucho más que Adán, habrá mucho más gloria que Adán. Adán no alcanzó el estado de gloria. Ustedes, los verdaderos creyentes, por Cristo y porque Él ganó esa herencia de vida eterna para aquellos que se están revistiendo de la imagen de Dios, alcanzarán el estado de gloria, o sea, serán inmutables, ya no pecarás, tu cuerpo servirá plenamente a la justicia, tu alma no se verá corrompida por ningún afecto pecaminoso, no habrá lucha con el pecado, servirás, vas a adorar perfecta y plenamente a Dios. Ahí apunta, hermano, la comprensión de esta doctrina. Sé que es complicado, hermanos, si lo vemos así, ¿no? Usted prefiere, pastor, yo pensé que la imagen simplemente que era parecido a Dios. Sí, pero hay un sentido teológico.
Esto, hermanos, nos va a servir mucho para comprender, por ejemplo, el matrimonio. ¿Sabes por qué? Cuando hables del trabajo, esta es la base del matrimonio, del trabajo y de otras doctrinas importantes. ¿Bien? Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra, por la herencia que recibimos de los hermanos que nos han precedido y que han buscado incansablemente entender la Escritura para una comprensión adecuada de doctrinas. Te ruego, Señor, que pueda haber quedado en la mente de mi hermano y su conciencia la comprensión correcta de lo que es la imagen de Dios en el hombre, para luego hacer uso de estas bases y las otras que hemos visto estas semanas para la aplicación práctica de cómo combatir ciertas ideologías, la de género, por ejemplo, la eutanasia, la cosmovisión inadecuada de la ecología, para combatir la distorsión en el matrimonio, en la vida sexual. Todo ello que es práctico tiene su basamento en estas doctrinas. Señor, te pido que nos ayudes, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.